Futuros colegas, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, realmente no sé a qué hora van a estar viendo esto. Hoy día vamos a resumir sobre los 4 métodos de proyección de demanda que hemos estado trabajando en clase. Lo de hoy día no va a ser muy distinto a la última clase que tuvimos, pero entiendo que es súper importante volver a ver. eh, Le da mucho valor volver a ver algo las veces que para mí sean necesarios, ¿ya? En este caso, como siempre he insistido, voy a hacer mostrarles el contexto para darle sentido a lo que vamos a tratar de pronosticar y entender bajo qué contexto siempre nos conviene o no trabajar. ¿Ya? Recuerden que estamos trabajando con demanda, así que una de las ventajas que tenemos con trabajar de pronosticar demanda es que siempre vamos a tener tiempos y ventas o unidades. ¿Ya? Y en este caso, chicos, por favor, necesito que recuerden que el tiempo siempre va a ser la variable independiente a trabajar y sus ventas y unidades siempre van a ser las unidades dependientes a trabajar. ¿Ya? Y antes de hacer cualquier pronóstico con cualquier método, es súper importante graficar sus datos históricos, ya que graficando ustedes se van a poder dar cuenta del comportamiento que estos tienen y si tienen o no un comportamiento. Aquí en este ejemplo, en el ejemplo 1, ¿cierto? Se puede evidenciar que esta serie de puntos tienen una tendencia creciente muy, muy visible. Pero podríamos tener una relación decreciente o simplemente no tener relación alguna. Y si tenemos algo que no tiene relación alguna, nosotros debemos decir, ¿sabes? No puedo pronosticar algo. ¿Cierto? Yo les comentaba esto de yo no puedo pronosticar el caos o yo no puedo pronosticar el loto. Si no, todos seríamos millonarios o nadie lo sería. ¿Ya? Y otras cosas que es súper importante detectar es las estacionalidades. En este otro gráfico, ¿cierto? Podemos ver que son muy evidentes. Y cuando vemos estas estacionalidades, ¿cierto? Nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué se dan estas estacionalidades? Estas alzas de ventas tienen una tendencia y por qué se dieron. Y estas bajadas de ventas tienen una tendencia y por qué se dieron. O en realidad capaz no fue un problema de ventas, sino un problema de producción. Y siempre tenemos que preguntarnos constantemente por qué. ¿Por qué se dieron estas razones? Ya que entendiendo este por qué, nosotros finalmente vamos a poder darle sentido y una relación con sentido, valga la redundancia, a lo que estamos pronosticando. Vamos a mezclar peras con peras y manzanas con manzanas. En este contexto, nosotros estábamos viendo los cuatro tipos de pronóstico de demanda básicos. Y son súper importantes entenderlos porque realmente se vuelven sencillos a la práctica y súper potentes. Porque por último nos van a dar a entender, nos van a dar contexto de lo que yo sé que no va a pasar. ¿Ya? Y de esta forma yo voy a poder ajustar, ¿cierto? Mi gestión mi gestión de proveedores, mi gestión de inventario, mi gestión de transporte. Voy a poder ajustar toda mi gestión de la cadena de suministro y voy a poder disminuir todo lo que el efecto látigo viene, viene a través del arrastre de una mala proyección de demanda. Entonces, ¿cierto? Llegamos a lo que vendría siendo la regresión lineal simple, que es el primer método de proyección de demandas que hemos estado practicando. Y es súper influyente, por eso y súper importante y fácil de hacer, por decirlo de alguna manera, y por eso sí hemos hecho hincapié en tratar de aprenderlo. Bueno, básicamente, debemos recordar, ¿qué hace la regresión lineal simple? Bueno, la regresión lineal simple trata de explicar un conjunto de datos. ¿Y qué es un conjunto de datos? Bueno, un conjunto de datos es una serie de puntos, ¿cierto? Y toda esta serie de puntos son una función.
¿cierto? Un f de x. Bueno, lo que trata de realizar la regresión lineal simple a través de los mínimos cuadrados es de generar una recta. Una recta que trate de explicar estos puntos. ¿Y qué ventaja tengo yo con encontrar una recta que trate de explicar los puntos históricos que ya obtengo? Es que a través de la función de la recta que nosotros logremos encontrar, vamos a poder encontrar un nuevo punto en una nueva unidad de tiempo. Y estos van a ser nuestros pronósticos. Y estos pronósticos que estamos tratando de alcanzar son importantes para las decisiones administrativas y operativas de una organización. Pero como estamos hablando de una recta, nosotros sabemos que todas las rectas actúan de la misma forma. Nosotros sabemos que al ser una recta va a tener esta forma, esta función de la recta. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a saber que esta va a ser una pendiente y que esta B va a ser una intersección con la recta. Es decir, que para poder hacer un pronóstico de la demanda, nosotros tenemos, a través de la regresión lineal simple, nosotros debemos encontrar los valores de la pendiente A y de la intersección con la recta B. Y con eso vamos a poder describir los nuevos puntos a pronosticar. Y para eso nosotros, ¿se acuerdan? Teníamos tres formas de encontrar estos puntos. La primera forma es a través de fórmula, que van a ser las dos fórmulas que ustedes van a encontrar ahora en pantalla. Luego teníamos a través de la forma gráfica, y cuando nosotros ahora lleguemos a Excel les voy a mostrar cómo llegamos de la forma gráfica en Excel a los puntos que queremos encontrar, este A y este B, y finalmente a través de las fórmulas en Excel. No confundan con la fórmula 1, con la fórmula 1. No, pero con las fórmulas en Excel. Y las dos fórmulas en Excel que necesitamos son las que ahora ustedes están viendo en pantalla. Bueno, ahora vamos a conversar un poco el promedio móvil. Y el promedio móvil es tratar de describir este conjunto de datos, nuestra demanda, a través de un promedio. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a decir que nuestro pronóstico en el tiempo futuro, esta T es tiempo, y el más 1 quiere decir que una unidad de tiempo después, va a estar representada, perdón, va a estar representada por nuestro valor real en el tiempo menos 3 más el valor real en el tiempo menos 2 más el valor real en el tiempo menos 1. Y esto va a estar dividido, porque ahora estamos trabajando, ¿cierto?, por 3. Porque nosotros estamos diciendo que nuestra cantidad de años va a ser igual a 3. Insisto, eso quiere decir que nuestro pronóstico, vamos a tratar de modelar nuestra demanda diciendo que cada unidad de tiempo siguiente va a estar descrita por la media de los últimos 3 años. Luego nosotros trabajamos con el promedio móvil ponderado. ¿Y qué decíamos nosotros del promedio móvil ponderado? No es muy distinto del promedio móvil, solo que ahora nosotros vamos a ponderar. Primero tenemos que decir la cantidad de años con la que vamos a trabajar, ¿cierto? 3. Vamos a sacar el promedio de los últimos 3 años para calcular nuestro año siguiente. Ponderar nuestro año siguiente. Pero ahora nosotros a estos años les tenemos que dar unas ponderaciones. Es decir, por ejemplo, alfa, que va a representar el año menos 3,
beta, que va a representar el año -2, y gamma, que va a representar el año -1, yo voy a decir que el año -3 va a tener una proporción del 50% del año que voy a describir. El beta va a tener una proporción del 30% del año que voy a describir. Y gamma va a tener una proporción del 20% del año que voy a describir. Lo que vamos a necesitar es que esta suma siempre sea 1. Y eso es súper importante, porque estamos hablando de proporción, de porcentajes. ¿Ya? Entonces, nuestro valor pronóstico siguiente, ¿cómo va a estar descrito? Va a estar descrito por este valor, como recuerdan aquí, ¿cierto? Mi valor real en el tiempo -3 por alfa más el tiempo descrito, el tiempo en -2 por beta más el tiempo real -3 por gamma. Y después nosotros les voy a mostrar que en Excel esto es básicamente una fórmula llamada suma producto, que es la que están viendo ahora en pantalla. Finalmente, nosotros vimos con una técnica llamada suavizado exponencial. Y el suavizado exponencial, ¿cierto? La fórmula del suavizado exponencial es la que están viendo en pantalla, ¿cierto? De que mi pronóstico del futuro, ¿cierto? T+1 va a ser igual al valor real anterior más una alfa, que es un parámetro, es una constante, que suele ser 0,3, ¿ya? Va a estar multiplicada por el valor real en el tiempo -1 menos el pronóstico en el tiempo -1. Es importante destacar de esta fórmula del suavizado exponencial. Esto, si ustedes recuerdan, es lo que nosotros llamamos error. Es decir, tenemos, ¿cierto?, este alfa por error. Este alfa, mientras este error cada vez sea mayor, ¿cierto? En vez de suavizar, va a incrementar exponencialmente este error. Mientras que este error es menor, ¿cierto? Este alfa va, supongamos que la demanda está descrita de esta manera, lo va a ir suavizando. Y se llama suavizado exponencial, ¿cierto? Porque mezcla estos dos conceptos. Incrementa la gráfica pronosticada exponencialmente o la suaviza. Y esta parte de la fórmula es la que hace, ¿cierto?, ese trabajo. Bueno, chicos, ahora vamos al Excel. Ya. Una vez estando en Excel, necesitamos primero recordar varias cosas. Una, cómo vamos a agrupar esto, ¿ya? La idea es que vayan practicando con esto porque no la información que ustedes reciban de las empresas, de las organizaciones donde trabajen, no siempre va a llegar de la mejor forma. Nosotros debemos aprender más o menos cómo lidiar en estas situaciones. Lo otro que debemos recordar, ¿cierto?, es que estas 4 partes, estas 4 columnas, van a estar en
todas nuestras técnicas de pronóstico de demanda. Siempre vamos a llegar a este punto. Entonces, por ejemplo, aquí a esta empresa, que es el mismo caso que hicimos en clase, nos está entregando esta serie de datos. Nosotros sabemos que estas fechas son nuestra variable independiente y que estas son nuestras variables dependientes. Pero nosotros nos pidieron que debemos proyectar años, ¿cierto? Nosotros necesitamos pronosticar un año más y nos están entregando meses, para lo cual nosotros tenemos dos soluciones. O podremos pronosticar 12 meses, pero pronosticar 12 unidades de algo con regresión lineal es un poco engorroso o es una práctica no muy convincente. O podemos agrupar en años y pronosticar un año. ¿Ya? Pero como les comentaba en el contexto, debemos nosotros primero graficar, ¿cierto? Yo grafico esto. ¿Ya? Entonces ahora yo estoy graficando sin agrupar en años. Y podemos evidenciar una estacionalidad muy marcada. Y de nuevo, debemos preguntarnos, ¿por qué se dan estas estacionalidades? ¿Cada cuánto tiempo son? ¿Por qué se dieron? ¿Ya? Por ejemplo, acá nosotros podemos ver que de alguna u otra forma cada 12 meses hay una alza de ventas. Entonces nosotros sabemos que siempre en Navidades vendemos más. Y esta dinámica es muy común. Siempre se da que Navidad es la ventas importantes de algún tipo de producto. ¿Ya? Y este ejemplo no escapa de esa situación. Pero debemos entenderlo. ¿Cierto? Debemos evidenciar esto antes de tomar cualquier decisión o hacer cualquier cosa. Ahora bien, ¿cierto? Nosotros debemos agrupar esto en años y para poder agrupar esto en años tenemos dos formas. ¿Ya? La primera, ¿cierto? Primero yo debo de esta fecha que a mí me está dando un mes, yo debo volverla un año. Y para eso usamos la función texto y nos pregunta el valor. Luego, este es el formato de año de Excel. Ups, acá me equivoqué, esto era fechas, ¿cierto? Y acá me vas a dar un año. Pero esta columna ahora va a estar en un formato distinto a un número, por decirlo así. Para poder solucionar eso, lo copiamos, lo pegamos como valor y nos va a preguntar Excel, ¿esto es un número? Yo le digo, sí, quiero convertirlo en un número. Y ahora sí, nos va a dar números con los cuales nosotros podemos trabajar. Teniendo el año, ahora bien, nosotros copiamos todos estos números, todos estos años, los pegamos en alguna parte de la hoja en donde vamos a trabajar, y acá decimos año. Entonces, yo quiero sumar años, pero acá se me está repitiendo muchas veces cada año. Bueno, vamos a datos. Y en datos vamos donde dice dar duplicados. Y ponemos aceptar. Y nos quitó todos los duplicados. Y ahora nosotros tenemos que, ¿cierto?, considerar las ventas de cada uno de estos años que hemos considerado aquí. Y aquí, de nuevo, vamos. Igual o más. Es un tema ya ahí de costumbre. Colocamos sumar sí. Y nos dice el rango. ¿De qué rango? El rango en la cual yo voy a tomar este criterio, que es este. Luego nos pregunta el criterio. ¿Bajo qué criterio tú vas a hacer una suma? Y yo le digo, lo que diga esta celda. 10.991. Y luego, ¿qué voy a sumar? ¿Qué números vas a sumar que respeten la regla que tú me acabas de decir? Bueno, esto.
¿Ya? Entonces acá Enter. Y sumamos. Entonces ahora tengo años y ventas agrupados. Ahora bien, otra forma que nosotros podemos realizar esto es la que nosotros vimos en clases, donde yo, cierto, selecciono todo esto, inserto una tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Y digo, fechas van a ser mis filas o mis columnas. Perdón, mis fechas van a ser mis filas. Y acá ustedes pueden quitar trimestre, quitar los trimestres, quitar las fechas y quedan los años. Y ahora yo a cada uno de estos años yo tengo que, voy a sumar las ventas. Y la suma siempre viene por defecto. Y ahora, como estamos trabajando en una tabla dinámica, nosotros debemos copiar estos números en una hoja aparte. Y por ejemplo, nosotros podemos pegarlas aquí. De nuevo, acá le colocamos convertir en número. Y obtenemos los mismos resultados. ¿Ah? No hay ninguna forma mejor que otra. Insisto, es un tema ya de gustos. Ahora bien, ¿se acuerdan que entonces tomo los números y vamos a la situación de la regresión lineal simple? Y en la regresión lineal simple nosotros debemos encontrar nuestro A y nuestro B. Es lo más importante. Porque el pronóstico va a estar descrito, ¿cierto? Va a ser igual a una función de la recta. ¿Cierto? Este I va a ser igual a AX más B. Es decir, yo debo encontrar estos valores. Y nosotros dijimos que hay tres formas para encontrar. Ahora vamos a practicar, ¿cierto? La forma gráfica. Yo tomo los valores, voy a insertar, y en insertar yo digo quiero un gráfico, cualquier gráfico. Voy aquí a elementos gráficos y líneas de tendencia, más opciones, y se me abre un pop-up. Y acá yo quiero que me des el gráfico y el R. Entonces ahora nosotros decimos, ok, sabemos que mi A y mi B, ¿cierto? Mi A, esto de que es la pendiente, va a ser 11,32. Y sabemos que el corte en el eje Y de esta recta es menos 22.503. Pero esta vendría, ¿cierto? Vendría siendo la forma gráfica. Ahora nosotros podríamos decir que quiero la fórmula. Bueno, ¿cómo hago la fórmula? ¿Cierto? Tengo A y B. Y digo que son las dos fórmulas que ahora ustedes ven en pantalla. Y yo digo, la pendiente, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que esta representa una pendiente. Y Excel me dice, tu conocido Y y tu conocido X. Recuerden, el Y es el dependiente, que vendría siendo las ventas. Y el conocido X viene siendo los años. Y obtenemos el mismo número. Luego en B, nosotros decimos que este B representa la intersección en el eje Y. Y nosotros decimos intersección en el eje. Y de nuevo nos hace la misma pregunta. Conocido Y, conocido X. Nuestro conocido Y, nosotros sabemos que son las ventas. Nuestro conocido X van a ser los años. Y llegamos al mismo número. Ahora nosotros le habíamos pedido que nos dé este R cuadrado. El R cuadrado es un número que representa la cantidad de porcentaje de representación de variabilidad que esta recta tiene respecto a esta función.
Cuando me hizo un 0,83,92, eso quiere decir que es esta recta, esta regresión lineal representa un 84% la variabilidad de estos datos. La describe. Es decir, es una recta que describe muy bien un conjunto de datos. Y nosotros, ¿cierto? A través de la forma gráfica sabemos que es 0,8392. Perdón. Y este R cuadrado también lo podemos obtener de forma de fórmula. Nosotros sabemos que es el coeficiente de correlación de estos datos con estos datos. Y el coeficiente, este R cuadrado, vendría siendo la desviación estándar, que es el número que representa esta correlación. Y es el mismo número al cuadrado. Y llegamos a estos mismos 0,8392. Y así entendemos las tres formas para poder encontrar los parámetros que van a ayudarnos a describir nuestro pronóstico. Bueno, ahora que cierto sacamos los valores A y de B, podemos pronosticar, ¿cierto?, con regresión lineal. ¿Sí? Cuando nosotros sabemos que es nuestro A, lo fijamos por X, y sabemos que el X son las fechas, más B. Y esto también lo fijamos, ¿cierto? Hasta 2008 es la recta que representa, y luego obtenemos, ¿cierto?, el pronóstico. Nosotros inicialmente trabajamos con regresión lineal simple ajustando, haciendo un paso previo antes de sacar una proporción. Pero eso solo se da en situaciones en donde el tiempo puede ser cíclico, recuerden. Si vamos a pronosticar trimestres, ¿cierto? Nosotros sabemos que cada trimestre, ¿cierto?, el primer trimestre de cada año se vuelve a repetir, ¿cierto? Porque el siguiente año tiene un nuevo trimestre. Y así consecutivamente. Yo les pregunto acá, chicos, en esta situación, nosotros podemos, ¿cómo se llama?, ver estas fechas como cíclicos y queremos pronosticar un año. Aquí la respuesta claramente es no. Entonces, por eso ese ejercicio previo no lo vamos a hacer. Y ese ajuste, insisto, no siempre es necesario, pero es una opción que ustedes ahora manejan. Pero ahora, estas tres columnas se dan siempre, independiente del tipo de pronóstico que estoy tratando de hacer. Entonces, ahora obtengo el error. ¿Qué quiere decir el error? El valor real menos el pronóstico. ¿Qué quiero buscar acá? Quiero saber cuánta diferencia hay entre el punto que describe y el punto real. Luego yo quiero obtener el valor absoluto de este error. Y el valor absoluto es la fórmula que ustedes están viendo en pantalla, que es ABS, y toman el número. Y la proporción es qué porcentaje tiene este error respecto al valor real. ¿Cierto? Y esto, proporción, ustedes pueden manejar de esta forma o como porcentajes. Luego el mape, que vendría siendo la media de las proporciones, ¿cierto? Obtienen el promedio de estos valores, de las proporciones que acaban de sacar. Entonces acá nosotros en la regresión lineal tenemos tres números importantes. Tenemos el pronóstico, tenemos la media de errores, la media de proporción de errores, y tenemos el R cuadrado.
nuestro pronóstico es, ¿cierto? Y nuestro R cuadrado es este 0,83, que también lo pueden ver como porcentaje. Entonces, ¿qué podemos decir de acá? Y esta regresión, ¿cierto? Nosotros podemos pronosticar que las ventas futuras para el año 2009, ¿cierto? Pueden ser de 228 unidades. Que tienen una media de errores, una media de proporción de errores del 11%, lo cual, dependiendo del caso, puede ser un error bastante bajo. Y además tiene un R bastante representativo. Entonces nosotros acá podemos asegurar que hay una alta probabilidad de que este pronóstico suceda. Y nosotros podemos explicar el 83,9% de la variabilidad de los datos, con una media del 10%, con una media de proporción de errores del 11%. Entonces nosotros tenemos un buen pronóstico aquí. Estos datos están bien representados a través de la regresión lineal simple. Pero nosotros siempre debemos hacer los demás ejercicios. Ahora nosotros, en el promedio móvil, nosotros debemos considerar cuántos años vamos a evaluar. Vamos a evaluar 2 o 3, ¿cierto? Es un término que no está fijo, no está en ningún libro. Se suele trabajar con 3, pero ustedes pueden trabajar con 2, con 1. Si vamos a trabajar con 3, ¿cierto? Yo quiero describir, voy a hacer un modelo que va a estar, que cada unidad de tiempo siguiente va a estar descrita por los últimos 3 años, ¿cierto? Estos 3 años. Entonces ahora yo quiero decir, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer este pronóstico? Este pronóstico va a tratar de describir como el promedio de los últimos 3 años, recuerden. Y finalmente, ¿cierto? Acá este 207 vendría siendo mi pronóstico. Y luego volvemos, este es el mismo trabajo de siempre, valor real menos el pronóstico, luego tengo el valor absoluto del error, y luego la proporción, que viene siendo el porcentaje de peso, ¿cierto? O de que tiene el error sobre el valor real, recuerden. Es decir, que con ¿cuántos años, cierto, nosotros trabajamos? 3. ¿Cuánto fue nuestro pronóstico? ¿Cierto? Los 207. ¿Y cuál fue nuestro MAPE? Nuestro promedio de proporción de errores, ¿cierto? Lo tenemos que obtener. Obtenemos promedio de estos valores. Es decir, que este modelo de pronóstico dice que para el año 2009 tendremos 207 unidades de venta con un MAPE del 24%. Hasta ahora, cierto, se ve más, la regresión lineal simple se ve más prometedora, pero insisto, esto depende de cómo está el comportamiento de los datos. Ahora, el promedio móvil ponderado, nosotros, cierto, tenemos que sacar un n, vamos a decir que el n es 3, porque insisto, es la forma usual de 0. Y luego tenemos que obtener un alfa, un beta y un gamma. Si nuestro n fuera 2, solo sería un alfa y un beta. Pero nosotros, por convención, dijimos que va a ser 3. Y la suma de estos 3 valores siempre debe ser 1. Por ende, si yo voy a decir que el primer mes va a pesar un 0,5, el segundo va a pesar un 0,3 y finalmente un 0,2, ¿cierto? Acá, este 1 me dice que mis proporciones están bien. Si yo acá hiciera 0,6, ¿cierto?
estaría haciendo mal mi pronóstico. Recuerden, la suma de los parámetros siempre debe dar 1. Y mi pronóstico, yo este pronóstico lo puedo trabajar de 2 formas. El pronóstico 1 viene la forma más rápida, es decir, con la fórmula que ustedes ahora ven en pantalla, suma producto. Y bueno, claramente ya entendí mi error. No puedo, ¿cierto? Yo no puedo asignar una matriz más grande que la cantidad de variables que yo estoy trabajando. Yo, ¿cierto? Había marcado toda la columna. Que era su error. Acabamos de decir que vamos a trabajar con un n igual 3. Es decir, los primeros 3 meses, ¿cierto? Yo no voy a hacer nada. Y luego, ¿cierto? Acá hago suma producto. Tomo los 3 valores, ¿cierto? Y estos van a ser multiplicados por estos parámetros que yo asigné. Y los fijamos con F4. ¿Sí? Nos da nuestro pronóstico. Ahora bien, la otra forma es hacer esto a mano. De la misma forma que lo vimos en la pizarra virtual. ¿Cierto? El primer valor, ¿cierto? Por el parámetro alfa más segundo valor por el parámetro beta más el tercer valor por el parámetro gamma. Y obtenemos los mismos resultados. ¿Ya? Ninguna de las dos formas correcta o errónea, simplemente son 2 formas distintas de hacer lo mismo. Y de nuevo, volvemos a los de siempre. Necesitamos encontrar el error. ¿Cómo encuentro el error? El valor real menos el pronóstico. ¿Cuál es el valor absoluto? Nuestra fórmula de valor absoluto ¿cierto? Del error. Y la proporción va a ser el error dividido el valor real. Como hablamos de proporción, ¿cierto? Hablamos de porcentajes. Y de nuevo, nosotros trabajamos con años igual 3, nuestros parámetros alfa, beta, gamma, fueron de 0,5, 0,3 y 0,2. Nuestro pronóstico del 2009 fue este valor. Y nuestro mape es el promedio de la columna de las proporciones. Entonces, nosotros decimos que a través del promedio móvil ponderado por un mape del promedio de 32%, decimos que el 2009 hay una posible venta de 216 unidades. ¿Ya? Con estos parámetros descritos. De estos parámetros, recuerden, yo puedo cambiar. Yo podría decir 0,4 acá y aquí 0,4. Y de nuevo, tengo un distinto mape con un distinto pronóstico. Ya. Al final del video yo les voy a mostrar a través de Solver cómo nosotros podemos optimizar estos parámetros de tal manera que el mape sea el menor posible. Y de nuevo, suavizado exponencial. El suavizado exponencial, recuerden, es esto de tratar de suavizar, de aplanar, por decirlo así, el valor pronosticado en base del error. Es decir, yo tengo un alfa
Y nosotros vamos a considerar que el alfa es de 0,3. En el caso de suavizado exponencial, el primer valor pronosticado siempre es el mismo. Uno trabaja desde el segundo en adelante. El pronóstico anterior más el alfa por el error, que vendría siendo el... Se lo voy a explicar para que no se confunda, ¿cierto? El pronóstico a través de suavizado exponencial es, ¿cierto?, el pronóstico anterior más un alfa, lo fijo, por el real anterior menos el pronóstico anterior, que vendría siendo, ¿cierto? Esta resta vendría siendo un error. Y ahora sí, de nuevo. Mi error, ¿cierto? Esto es igual independiente de la forma en que trabajemos. Luego tengo la proporción, o sea, el valor absoluto, que sería descontar el signo básicamente. Y luego la proporción. Mi proporción es, ¿cierto?, el, el error dividió el valor real. Y esto ustedes lo pueden manejar en porcentajes. Es decir, que con el parámetro alfa de 0,3 obtenemos un pronóstico de que vendría siendo hasta 184 unidades con un mape que es el promedio de los errores. De un 32%. Aquí llego con esto. De que, ¿cierto? Si yo hiciese una nueva hoja y yo hiciera este ejercicio. Tengo regresión lineal simple. Ahora tengo, ¿cierto?, promedio móvil. Promedio móvil ponderado. Y suavizado exponencial. Y acá yo, ¿cierto?, podemos copiar. Promedio móvil. Promedio móvil ponderado. Y suavizado exponencial. Entonces, de esta forma yo puedo describir mi contexto, ¿cierto? Podemos evidenciar que la regresión lineal simple es como la que tiene el mape, el menor mape. No siempre va a ser así. Entonces, a nosotros sí podemos decir que esta forma describe de mejor nuestro comportamiento de banda. Pero ahora nosotros sabemos que entre el valor más pequeño, que vendría siendo 184, y el valor más alto, que es el 228, si hacemos, ¿cierto?, un mape que vendría siendo el promedio de la media, los promedios de los promedios,
podríamos decir que con una media de medias de un 25%, nosotros podemos pronosticar entre un 184 y, 100 y 228 unidades de venta. Y ahora que obtenemos estos resultados, la pregunta es, ¿qué acción vamos a tomar con esto? ¿Confían en este resultado? ¿Se describe de buena forma su pronóstico? ¿Confiarían en este resultado para ajustar sus efectos láticos de la organización? Y dependiendo de cómo se hayan modelado, ¿cierto? Estos pronósticos, ustedes pueden decir sí o no. Y si es sí, ¿qué acciones vamos a tomar? Vamos a ¿Qué ajustes vamos a hacer en la gestión de inventario en base a estas unidades rústicas de venta? ¿Cuál va a ser nuestro stock de seguridad? ¿Cuál va a ser nuestros nuevos KPI en gestión de proveedores? ¿Y cuál va a ser nuestros nuevos KPI en gestión de transporte? ¿Ya? Ya, chicos. Bueno, ahora viene un poco como de bonus track, por decirlo así, que les va a servir para su informe. Y es que si nosotros abrimos el Excel QMB 5.2, software que les comenté que era importante instalar, nosotros podemos realizar muchos de estos pasos con un solo clic. Lo importante de esto que nos puede servir este software es para comprobar. Vamos al Excel QM, luego vamos al by chapter, luego forecasting, por ejemplo, y vamos a probar la regresión lineal. Tenemos los valores de aquí. Tenemos 18 valores. Entonces, bueno, forecasting, que es pronóstico, vamos a regresión. Y nosotros dijimos que acá teníamos 18. Acá pueden poner lo que quieren, periodos, años, como estimen conveniente. Pongamos años. Y aquí, quiero que me traques en los errores y me grafiques. Y nos va a tirar un error, pero es porque no tenemos ningún dato. Salen muchos errores. Pero ahora nosotros debemos ingresar los datos, ¿cierto? Recuerden, ¿qué viene siendo nuestras fechas? Nuestras fechas son nuestros valores X. Y nuestras ventas, nuestros valores Y. Y así, ¿cierto? Como con un solo clic, por decirlo así, nosotros tenemos nuestro mape, nuestro promedio. Si ven acá, nuestra promedio da de 11.75 y el software nos dio el mismo 11.75. Podemos encontrar nuestro pronóstico, que son nosotros 228, el mismo que nos dice acá. No, aquí hay un error porque esto no tiene que ser 19. No es la unidad 19 de tiempo, ¿cierto? Es el 2009. Ahí está. Tenemos las 228 unidades, el mismo. Y nuestro R cuadrado, que vendría siendo esto, el coeficiente de terminación, 0.8391, que es el mismo que nos da. ¿Cierto? Para promedio móvil, podemos llegar de la misma forma. By chapter, forecasting, y decimos moving average, que vendría siendo promedio móvil. Sabemos que son 18 periodos y acá ponemos periodos, periodo como quieran. Y nosotros, ¿cierto? Dijimos que el número de años con el que estamos trabajando son 3. Quiero que me sigas el error y me grafiques. Tomamos nuestros valores X, nuestras ventas, las, las pegamos y de nuevo tenemos nuestro gráfico
nuestro mape que es de 2372, ¿cierto? Si esto nosotros lo extendemos, 2372, y nuestro periodo son 207 unidades. Llegamos a la misma, llegamos a la misma forma, y acá ustedes pueden, ¿cierto?, disminuir o aumentar sus números de periodos. Con el promedio móvil ponderado es lo mismo, ¿cierto? Vamos a nuestro Excel, colocamos by chapter, forecasting, colocamos weighted moving average, promedio móvil ponderado. Nosotros dijimos que son 18 periodos, acá ponemos periodos. Dijimos que íbamos a trabajar con 3 por convencionalismo. Quiero que me traques los errores y me grafique. Acá es la misma lógica. Copiamos nuestras ventas, que son nuestras X. Aquí ponemos 0,5, 0,3 y 0,2. Nuestro pronóstico son 216 unidades. Nuestro mape es del 26%. Acá hay una diferencia. Ya chicos, lamento, la diferencia se da porque acá yo estaba dividiendo por el pronóstico y no por el real. Graso error. Y bueno, ahora sí, tenemos el 26%. Como pueden darse cuenta, yo revisando a través de este software me di cuenta de mi error. Por eso se los recomiendo mucho que lo utilicen para comprobar cómo están. Y finalmente, ¿cierto? El suavizado exponencial. Vamos acá by chapter, colocamos pronóstico y luego, ¿cuál vendría siendo el suavizado exponencial? Exponencial smoothing. Nosotros estamos trabajando con 18 periodos. Luego de agrupar de meses a años, llegamos a que tenemos 18 años para estudiar. Acá colocamos periodos. Y quiero que me traques el error y me grafiques. Acá me arrojó error, pero ustedes ponen finalizar. Y de nuevo. Entonces, ¿cierto? Vamos a by chapter. Forecasting. Exponential smoothing. Colocamos 18 periodos. Colocamos periodos. Quiero que me traques los errores. Me muestres errores en función de un alfa. Eso quiere decir que podemos mover nuestro 0,3. Y gráficas. Nosotros dijimos que nuestro error era de 0,3. Copiamos nuestras ventas, nuestros demanda. Y llegamos a lo mismo. 184 de pronóstico. Un mape del 32%. Con un alfa de 0,3. Entonces podemos comprobar que estamos bien, que lo que estamos haciendo tiene sentido. Y finalmente, la última parte que nos falta por atender respecto a pronóstico. Recuerden que acá es un tema de práctica. Y como es demanda, siempre hablamos de tiempos y siempre hablamos de ventas o de unidades. Es decir, que el trabajo siempre es muy similar, al menos con estas 4 técnicas que son las básicas en pronóstico de demanda. Y es que, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros dijimos que este alfa es un convencionalismo. Nosotros podemos colocar 0,2 y todo cambia. Podemos colocar 0,4 y cambia más. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué parámetro? ¿Cuál es el que mejor se acerca a nuestro pronóstico? Tenemos 2 formas de hacerlo. Uno es probar todos los números posibles entre 0 y 1, y lo cual son infinitos. O lo otro es utilizar Solver, que es la herramienta que les comentaba que es importante que instalen.
Solver es una solución que es una herramienta que llega a soluciones óptimas a través de resoluciones matriciales o simplex. Ya, suena muy complejo, pero Solver es sencillo de utilizar. ¿Cierto? Nosotros tenemos que ir a... Vamos a tener el Excel así. A datos. Y de datos vamos a Solver. Haremos Solver. ¿Cierto? Solver nos va a preguntar establecer objetivo. ¿Qué es establecer objetivo? Es la variable que yo quiero minimizar o maximizar dentro de mi hoja de cálculo. ¿Cierto? Nosotros queremos que el mape sea lo más chico posible, ¿cierto? Porque sabemos que mientras menor sea nuestro mape, más exacto es nuestro pronóstico. Entonces yo creo que este mape lo minimices. Y acá me pregunta, cambiando las celdas variables. Básicamente eso. Solver me dice, y ahora, ¿qué variable tú quieres modificar para llegar a este mape que quieres minimizar? Y yo le digo, necesito que me modifiques el alfa. Iteres el alfa. Y ahora estoy sujeto a restricciones. ¿Qué restricciones tenemos? Nosotros sabemos que alfa, ¿cierto? Tiene que ser mayor o igual que 0,1 o que 0, pero por convencionalismo en Solver coloquemos 0,1 y colocamos agregar. Y sabemos que nuestro alfa necesariamente tiene que ser menor o igual que 1. Y ahora finalmente colocamos resolver. Y Solver nos dice, mira, sabes que con un alfa de 1 obtienes el mape más pequeño. Y un pronóstico de 135. Y así ustedes pueden, ¿cierto?, colocar en sus respuestas que tenemos dos opciones, ¿cierto? El pronóstico de 0,3, que suele ser el convencionalismo, o con un otro alfa de 1, ¿cierto? Llegamos a otro mape y otro pronóstico. Por ejemplo, con el promedio móvil ponderado, la misma situación. Estos tres valores nosotros los dijimos por convencionalismo, ¿recuerdan? Dijimos, vamos a trabajar con estos tres. Lo único que esta suma tiene que ser 1. Pero ahora la pregunta es, ¿cuáles pesos ponderados a nosotros nos arrojaría la opción más eficiente o más optimizada? De nuevo, abrimos Solver y decimos, ¿qué es lo que nosotros queremos reducir? ¿Qué es lo que a nosotros nos conviene que sea lo mínimo posible el mape? ¿Cierto? Sabemos que este promedio tiene que ser lo más chico posible para que represente de mejor forma nuestro pronóstico. Colocamos mínimo. Y luego, ¿qué vamos a mover? ¿Qué vamos a cambiar de tal manera de que lleguemos a ese mape más pequeño? Nuestro alfa, beta y gamma. Y obviamente tenemos restricciones. Y acá la restricción principal es que este valor, esta suma, siempre tiene que ser 1. Y acá llegamos a esta solución. Solver nos dice que dejando el A y el B con 0, llegamos al mape más pequeño. Y de nuevo en su respuesta deben colocar las dos opciones. Con el 0,5, 0,3, 0,2, que es el convencionalismo a que llegamos, ¿cierto? Que vamos a trabajar, o la versión optimizada. Y eso, chicos, espero que de alguna otra forma las dudas se aclaren.
Recuerden que pueden volver a revisar el video para corroborar las fórmulas. Y nos vemos en clases. Chao, chao.